cómo las emociones afectan de una manera directa o indirecta a los procesos. Estás súper enojado y tú, cuando tomas una decisión, cuando estás molesto, ¿qué pasa? ¿Qué podemos aprenderle, al menos intensamente Y luego dices tú, pero ni siquiera somos el mismo giro. Bienvenidos, están Entre Relatos y Negocios, un espacio en donde analizamos el lado empresarial de muchas de nuestras historias favoritas. Personalmente, hoy vamos a analizar una de mis historias favoritas, una de mis películas favoritas, y pues claro que sí, estoy acompañado el día de hoy de Joana González. Hola. Un aplauso para Joana. Hola. En el set, por favor. Gracias, gracias. Volvemos al cuartel general de la mente, inspirados obviamente por una de las películas que personalmente son mis favoritas, sobre todo porque relatan todo lo que pasa en el ámbito emocional, personal de una persona y que lo relatan muy bien. A mí me gusta mucho cómo desarrollan la película, cómo le dan una personalidad a cada emoción. Y pues, primero que nada, y oye, qué mal host fui porque no te pregunté cómo estás. Bien, gracias. Justo dije, ¿a qué hora digo que estoy bien? Pero estoy bien, Diego, gracias. La verdad estoy muy emocionada. Nunca he participado en un podcast, esto es algo nuevo para mí, pero la verdad que me emocionaban los temas de los que vamos a hablar el día de hoy. Creo que vamos a tocar 3 temas que me encantan y quiero que tú nos digas cuáles. Mira, que yo no quiero spoilear, ¿verdad? No hay que spoilear. No vamos a spoilear, no te apures. Okay. Pero el primero de ellos, o bueno, al menos el primero y que considero que es muy importante, es como el ámbito emocional dentro de todo esto, dentro de los negocios, vaya. O sea, que hace un ratito le echaba un poco de carrilla a nuestra productora Consue, porque le puso un título inmenso al tema. Solamente voy a decir eso, pero pues resumiendo un poco la Biblia que nos aventó Consue en el guión. Uy, digo, para saber. Pues el primero es qué pasa cuando las emociones, no podríamos decir que se van, pero qué pasa cuando como nosotros como personas de negocios, como en Bob Esponja de hombres de Me encanta la referencia de Bob Esponja, me fascina. Cuando todas las emociones se bloquean, sobre todo en el caso en el que estamos gestionando una empresa. O sea, ¿qué pasa cuando las emociones se bloquean? Cuando estamos gestionando una empresa, cuando tenemos a cargo a muchas personas, que creo que tú tienes un poco de experiencia. Gracias, Diego. Sí, mira, la verdad es que para poner un poco en contexto la conversación, de esas 3 cosas que me gustan, la verdad, Intensamente, que es la película que vamos a destrozar, ¿no, verdad? No sé ya la palabra. Bueno, de la que vamos a debatir el día de hoy, de la que vamos a platicar, es una de ellas. Y pues toda esta relación entre las emociones y los procesos administrativos o la gestión empresarial, creo que es algo que me encanta, porque a veces no entendemos cómo todas estas emociones que viven dentro de nosotros, como en la película se ve, interactúan en el mundo empresarial, ¿verdad? Tanto con líderes como colaboradores, inclusive en cuanto a tema de clientes, negociaciones, empresarios, o sea, cómo se involucran todas estas emociones en los procesos administrativos, porque en apariencia podrían parecer que están separados, ¿no? Uh-huh. Tú piensas en procesos administrativos y dices, no, pues esto es algo muy cuadrado, empiezas con punto 1, punto 2, punto 3, que tienen que ver las emociones en esto. Pero la realidad es que esos procesos administrativos son gestionados por seres humanos y todos tenemos emociones, y como lo platica la película, me parece muy interesante crear esta relación entre cómo crecen, inclusive pasan estas etapas las empresas y nacen, luego se van desarrollando, llegan a una madurez y luego pues empiezan a ir en declive, como lo hace el ser humano. Y dentro de ese proceso pues van interactuando con todas estas emociones como en la película, ¿no? Yo creo que, no sé si, ¿cuál viste primero? Porque yo primero vi la 2 y luego vi la 1. Tengo que admitir que primero me enganchó la 2 y luego pasé el mismo proceso porque sí, primero... Es que
me pasó particularmente, porque cuando iba a ver la 2, dije que, ay, o sea, ¿cómo voy a ver la 2 sin ver la 1? Entonces, sí, pues sí tuve que ver primero la 1 Para luego entenderla la dos. para luego entender. Pudiera parecer así, ¿eh? Aunque déjame te digo que creo que cada una de las películas habla o más bien sí habla, no creo, porque realmente habla, una del proceso de Riley con sus emociones cuando es una niña y cómo esas emociones se van volviendo más complejas cuando llega a la adolescencia. Y fíjate qué padre, porque es justo lo que pasa en el mundo empresarial. Cuando una empresa nace, todo parece ser muy sencillo o muy simple, y conforme va creciendo y madurando, todo eso se va haciendo más complejo. Trabajas con más gente, lideras a más colaboradores, empiezas a tener más procesos, tus necesidades crecen. Entonces, como en la película, tu consola de emociones se va haciendo mucho más grande, ¿verdad? Mucho más compleja, que es algo que sucede en la película 2. Justo estaba pensando, o sea, ¿y tú dirías que, por ejemplo, cuando una empresa crece, es como, o sea, una empresa en crecimiento es como un niño en crecimiento, o sea, se desarrolla? Claro. O sea, ¿lo podrías empatar entre eso? Sí, inclusive no quiero dar datos falsos, pero por algún lado leí, hay un artículo japonés que habla del tema de cómo ellos ven a sus empresas bajo una etapa como si fuera un bebé. Y luego ese bebé nace y luego llega a una etapa de la niñez, luego pasa por la adolescencia, luego por un proceso más maduro y al final va como por un declive, ¿no? Como hacia un proceso ya pues término de la vida, y es donde muchas empresas deciden como cambiar de giros o modificar sus procesos o hacer grandes intervenciones como para evitar que estas cosas pasen. Y es algo muy similar a lo que pasa con un ser humano, ¿verdad? Pues creces, te vas desarrollando, tu contexto social te enseña cosas, tus padres te enseñan cosas muy similares a las que pasan en un negocio cuando abres una empresa, decides emprender. Tienes tus primeros pasos y llega tu primer cliente y luego haces tu primera venta ya con facturas ante el SAT y luego te empiezan a hacer tu pedido grande y luego ya no tienes un cliente solo, ya empiezas a tener 3, 4, 5, luego necesitas contratar gente. Y en ese artículo japonés se hablaba de que ellos piensan que la empresa empieza a alcanzar como un nivel de niñez, fíjate, todavía no es como una empresa madura, a los 7 años de haber abierto. O sea, ¿cuánto tiempo le lleva a una empresa a alcanzar como este crecimiento hasta apenas entrar a un proceso de niñez? O sea, apenas se contrataron ciertos empleados, apenas empiezan a entrar ya a un tema fiscal, a un tema de crear procesos de negocio más finos, y todo esto se empieza a complicar porque tú como emprendedor dices, bueno, yo tenía este sueño de abrir mi propio negocio, ¿verdad? De crear y de vender y de poder cambiar vidas y de hacer algo interesante, y empiezas con una emoción como Riley en su momento cuando era niña, de mucha alegría. O sea, si tú recuerdas la película, cuando ella era pequeña, la emoción que dominaba esta consola era la alegría. Entonces, todo para ella era como de, wow, todo es súper bonito. Todo es nuevo. Todo es nuevo, justo como cuando eres niño, ¿verdad? Cada paso que das va siendo algo, pues, sorprendente porque es algo que no conocías. Lo mismo pasa en las empresas. Cuando comienzas, pues es, ay, entró mi primer cliente, me compraron, qué padre. Y te vas y le cuentas a tu esposa o a tu familia, oye, me compraron. Igual que cuando somos niños, ¿no? Oye, mamá, hoy la maestra me puso mi estrellita en la frente, qué emoción. Entonces, todo es como esta emoción de alegría constante, y como en la película van cambiando estas emociones, y conforme van creciendo las necesidades se va volviendo más complejo, ¿no? En la primera película recuerdo mucho que Alegría me caía súper gorda, gordísima, porque era la típica persona, que eres la típica persona que todo el tiempo está feliz, 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 feliz. Y luego llega tristeza, como con todo este sentimiento de, pues, pareciera de malestar, como estar sufriendo y más tranquila. Y luego le picaba la consola y era como de, Riley empezaba a llorar y Alegría, no, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te atreves? Es mi consola, ¿no? Y a veces eso pasa también en el ser humano, o sea, nos empezamos a sentir tan motivados, tan entusiasmados por algo, que llega un punto en donde dejamos de ver
las emociones que están detrás de todo eso, ¿no? Ujú. Entonces, cuando nos pasa algo mínimo, como fue en el caso de Riley, o sea, que pueden pasar cualquier cuestión y se empiezan a derrumbar las cosas y te empiezas a dar cuenta que también hay cuestiones tristes o que te empiezan a hacer infeliz, como en un negocio. O sea, a lo mejor hoy tuve 40 clientes y el día de mañana no se parece ni un alma. No. Sí, y luego dices pasa. tú, no, ¿qué estoy haciendo mal? Voy a tener que cerrar mi negocio. Y justo en ese punto creo que es donde entra el cómo las emociones afectan, o sea, porque pues ya vimos de que, no, pues las emociones, cómo empiezan a afectar las cosas, que esto, que yo ahora, o sea, en el ámbito empresarial, al menos, cómo las emociones afectan de una manera directa o indirecta a los procesos, porque creo que es muy relacionado, ¿no? Claro, totalmente. Hay un artículo de Harvard Business Review que habla sobre cómo impactan las emociones al nivel de las grandes decisiones en cuanto al liderazgo se refiere, y ellos dan por lo menos un porcentaje del 70% de impacto en cuanto a emociones en los líderes al tomar una decisión muy importante. Es decir, cuando ellos toman una decisión que va a afectar pues todo el ambiente empresarial donde ellos están construyendo, los colaboradores, etcétera, lo hacen desde el 70% de su emoción. Entonces, imagínate si ellos no tienen bien reguladas todo este tema de las emociones, ¿qué tipo de decisiones vas a tomar? Por ejemplo, si tomas una decisión desde la ira, estás súper enojado y tú cuando tomas una decisión, cuando estás molesto, ¿qué pasa? Normalmente son decisiones que no salen bien. Sí, claro, totalmente. ¿Por qué? Porque no estás pensando, y no quiero decir con esto que la emoción del enojo sea negativa o que la ira sea negativa, como lo plantea la película. Ujú. La realidad es que todas nuestras emociones son buenas hasta cierto punto y cada una nos ayuda en algo, ¿verdad? Pero la manera en que la vives hace la diferencia. Entonces, cuando tú tomas una decisión, por ejemplo, demasiado molesto o en estado de cólera que no estás pensando, porque ahí viene esta parte donde te bloqueas y ya no sabes ni qué hacer y dices, bueno, pues dale, ¿no? Y ya vendiste la mitad de la empresa y no supiste con quién quedó, ni con colaborador, Sí, o sea, ni nada, porque estabas molestísimo. Entonces, eso pasa en todos. Todos yo creo que vivimos con esta parte emocional, todos lo hacemos, pero la manera en que la gestionas marca la diferencia. Entonces, creo que es relevante, súper relevante, que este tema se ha tocado constantemente. Y se me hace muy padre que existan películas como estas, porque uno justo. pudiera pensar que es una película para niños, pero la ves y dices, wow. Sí, O sea, es de esas películas que a veces pasa que, o sea, bueno, últimamente lo he podido notar más, pero esas películas que son de animación, pero que a final de cuentas las puede ver un niño, pero si las ve un adulto, también resuena mucho el mensaje que quiere transmitir la película. Y intensamente creo que es lo que hace. ajá, y bueno, al menos yo personalmente creo que lo hace muy bien, porque no solamente nos deja ver el panorama de las emociones o del cómo se manejan desde la perspectiva de o sea, desde un niño, sino también, no sé si hayas visto, porque hasta donde tengo entendido, existe un corto de los mismos de Intensamente en donde se meten como a la cabeza del papá cuando Riley tiene su primera cita. Ah, Y está, y lo, sí. es buenísimo, o sea, está padre, pero al final de cuentas es eso, o sea, no nomás nos dicen, bueno, la película no nomás nos enseña de que, pues, cómo vive un niño, sino también, yo siento que es más como una guía, o al menos yo cuando la vi, yo la analicé desde el punto, es una guía para tener más claro el cómo funciona todo el tema de nuestras emociones. Y Justo. creo que yo cuando la vi dije, ¿por qué no la había visto antes? Dos, qué increíble película. O sea, Sí, la verdad, de lo mejor que ha hecho Disney, creo que venía haciendo, no sé, nos dio este tema de cuando los muñecos hablan con Toy Story y luego cuando los peces hablan con Nemo y luego, ¿qué pasa cuando las emociones hablan y tú, ¿qué es esto? O sea, Sí, darle- de lo mejor, darle esta palabra a las emociones. darle vida a todas Sí, esas dar la cosas. vida a eso. Creo que es una cosa que además que está muy bien logrado. O sea,
nos dan las lecciones tanto a chicos como a grandes, que también lo he analizado como la parte de, a los grandes también les dice cómo funcionamos, Claro. a los grandes, o sea, papás en su mayoría, les da como una guía a lo mejor de cómo funciona nuestra mente, que somos un poco más jóvenes, o la mente incluso de sus hijos más chicos. Claro, oye, que porque qué importante entender primero cómo funcionan las emociones, porque de ahí parte cómo poder gestionarlas, ¿no? O sea, Claro. de un tiempo para acá todo el mundo te vende, ay, es que tienes que controlar tus emociones, tienes que saber cómo controlar tus emociones, y sí, pero ¿cuáles son? A veces no sabemos ni cómo nombrarlas y qué estoy sintiendo ahora, ¿no? Porque para mucha gente, bueno, me he dado cuenta, al menos dentro de muchos procesos de mi vida, para mucha gente es muy complicado como que reconocer o sea, de que, reconocer esto es como, bro, Claro. no sabes reconocer cuando estás, no sé, a lo mejor cuando estás ansioso, cuando estás enojado, y es como cualquier proceso, incluso hasta cierto punto los procesos de duelo es, primero tienes que reconocer que estás en algo, entonces, Así si no funciona. reconoces, ¿cómo vas a hacerlo? Y aplica también en las empresas. Claro que Porque sí. a final de cuentas recae en los procesos. ¿Cómo vas a poder tú mejorar un proceso si ni siquiera conoces cómo es el Claro. proceso? O cómo vas a poder gestionar gente si ni siquiera te conoces a ti para gestionar tus emociones primero, porque se vuelve bien complejo cuando comienzas a tener este liderazgo y comienzas a tener gente a tu cargo, el entender qué está pasando en el otro, porque a lo mejor con tu familia pues creces con ellos, los vas conociendo y ya te vas dando cuenta de, está molesto, ni le hables ahorita porque va a estallar. Pero cuando tienes colaboradores a tu cargo y empiezas con este proceso de contratación y luego empiezas a ver, no, pues voy a contratar a tal persona, la contratas, llega, quizá una cajera, no sé, y luego un día la ves llegar con su cara súper seria y luego todo el mundo juzga a veces a las cajeras, malamente. Ay, mira, es que cómo tiene la cara, toda enojada siempre. A ver, pero ¿qué está pasando con ella? Quizá, ¿cómo sabes si ese día no alcanzó el camión? Y luego que aquí en Torreón se tardan horas, no manches, 1 hora en pasar. Y luego ya la pobre esperó al otro camión, pero ahí va, llega con el esfuerzo y luego llega y lo primero que haces es, oye, llegaste 1 hora y media tarde, ¿por qué? Pero no le preguntaste, ¿verdad? Oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? Y también entiendes que se vuelve complejo para el líder, pues empezar a entender todo este proceso de cómo gestiono ahora mi personal, ¿verdad? Cómo me vuelvo más empático, cómo le pregunto cómo está el día de hoy, cómo le digo hasta, cómo lo regaño, porque también está bien a lo mejor en algún momento llamarle la atención, pero cómo le doy esta retroalimentación sin hacerlo sentir mal. Y todo esto es un proceso de autoconocimiento y de saber qué gestión me está gobernando primero a mí como líder o como empresario, para luego poder saber qué le voy a decir a mi colaborador, o cómo voy a interactuar con mi socio, o qué le voy a decir hoy a un cliente, porque a lo mejor como empresario, como líder, pues también tienes malos días, ¿verdad? Pero a lo mejor saliste de tu casa todo enojado y luego llegas y te aparece un cliente a quejarse de que no le diste lo que estaba esperando, y luego todo así como, ya tu esposa te había regañado en la mañana porque no lavaste los Llegaste platos. sin lunch, Sí, o sea. y luego llega el cliente y te dice, oye, mi factura está mal. Sí, ¿y qué haces? Pues entonces tienes que aprender a regularte, ¿no? Sí, claro. Bueno, respiro, a lo mejor no dijo que sí, no te vaya a facturar, no. Respiro y luego con la mejor actitud, bueno, paso esto, tranquilo, cómo manejo el enojo de otros. Y todo parte de este autoconocimiento, que es algo que trata también mucho la película. Sí. ¿Cómo identificas que estás enojado? Inclusive, pues la película es una película muy estudiada por psicólogos de Harvard que apoyaron a Disney para hacer y elaborar toda la película. Inclusive el diseño de las emociones de los personajes hechos por Pixar fue diseñado también por psicólogos. Tú ves ansiedad y cuando ves ansiedad es un personaje que inmediatamente te evoca una emoción de aceleramiento, ¿no? O sea, inclusive cuando la ponen en la película es como, ¿cómo estás, alegría? Y luego, ¿cómo estás? Y la ves aparecer arriba y luego abajo y luego, o sea, todo eso está pensado porque así se siente la ansiedad. Justamente, no sé si les ha pasado, a mí sí, no sé si a ti, Diego. Pero cuando tienes ansiedad, justamente así se siente. Es ese proceso de aceleración súper fuerte de 1000 cosas, inclusive en la película 2, cuando ansiedad controla
Cuando tiene el ataque, ¿no? Sí, cuando tiene el Sí, ataque y controla la consola, es justo como se siente la ansiedad. sí. Y leía por ahí cómo le hicieron para poder construir el personaje a través de esa sensación de parálisis mientras todo está en movimiento. Porque si ves la película, Ansiedad está sujeta a la consola, pero alrededor de ella todo se está moviendo. Y se mueve, y se mueve, y se mueve, y se mueve. Y justamente así se siente ese proceso de ansiedad. Es la parálisis de estar en un lugar y tu mente está como vuelta loca, ¿no? Híjole, tengo que hacer esto, y luego si pasa esto, y luego, pero no, ¿y qué tal? Etcétera, ¿no? Imagínate eso en el mundo empresarial. Sí, imagínate eso teniendo, o sea, a tu cargo que 10 personas, o sea, que están... Sí, imagínate 10, Nomás de 15, pensarlo, 70, sí. Nomás de pensarlo me da ansiedad, sí. Justo, o sea, porque, y, bueno, cuando hablamos de liderar personas, no solamente hablamos de, ok, hay algunos casos en donde en situaciones extremas dices, ok, soy yo, o sea, estoy yo solo, pero imagínate cuando 70 personas muchas veces a lo mejor pueden depender de una decisión tuya para poder seguir haciendo sus puntos, o sea, nomás de pensar. Sí, no muchas veces, siempre dependen de ti. Cuando tomas una decisión, esa es la responsabilidad de los empresarios. Digo, la verdad que es algo bien noble lo que hacen, porque yo hace poco vi un documental sobre la empresa Kodak, y ya ves que era la empresa de cámaras, y luego tuvo un declive y la empresa pues se las vio muy mal. Al final pues se dio en quiebra y ahorita ya hacen, pero creo que otras cosas, ¿no? Bueno, su competencia, que en ese momento era Fujifilm, empezó a ver todo este tema de las cámaras digitales y se vio que se avecinaba en ese mismo momento en que Kodak estaba confiado, como diciendo, no va a pasar nada. No va a pasar nada, esto es algo pasajero, es una moda, no va a suceder nada. Fuji estaba como de, hey, aguas ahí, porque pues, se ve que algo puede pasar. Se vienen cositas. Se vienen cosas, ajá. Entonces, ¿qué dijo Fuji? ¿Saben qué? Vamos a empezar a pensar qué vamos a hacer primero con los colaboradores. Porque pues si se viene algo fuerte y tenemos que empezar a liquidar gente, tenemos gente con la que hemos trabajado desde hace muchos años. Y entrevistaban al director de Fuji y él decía, pues lo que nosotros queríamos era darles un cierre a nuestra gente, pues digno, ¿verdad? Que ellos se fueran y dijeran, pues la empresa realmente hizo lo que correspondía y entendemos por la situación que se avecinaba. Y empezaron a tomar una serie de buenas decisiones basados, uno, en este tema del conocimiento de la empresa, pero también en la regulación de las emociones y en la anticipación de, a ver, el director súper entero, en la entrevista se ve como, híjole, fue muy difícil porque sentíamos toda esta tristeza, toda esta emoción de qué va a pasar con los colaboradores que tienen años trabajando con nosotros, qué va a suceder con ellos, ¿verdad? ¿Y qué pensaron ellos? Bueno, vamos a jubilarlos anticipadamente, ¿no? Vamos a hacer un proceso de jubilación para que ellos no se vayan nada más con su liquidación, sino que se vayan pues ya con una jubilación pues que apoye su manutención por un tiempo, no sé. Y imagínate una empresa como Fujil, que es una empresa enorme, tomando una decisión que iba a impactar no a uno, no a 70, muchísimas personas, y que inclusive va a cambiar el rumbo de una industria, porque eso también pasa en las empresas, o sea, hay empresas que ya toman decisiones que impactan hasta la misma industria donde están, al estado donde conviven o al país de donde conviven, ¿no? Sobre todo creo que eso se ve en empresas muy grandes, ¿no? Sobre todo, bueno, hace poquito he estado viendo que con todo el tema de aranceles y todo eso, ya ves que pues muchas empresas empezaron a retirar, o sea, como que de que no, ¿sabes qué? Nos vamos a retirar. Y he visto, bueno, yo lo he notado en esa cuestión de que, no me acuerdo, hace poquito estaba viendo como un análisis en el que hace muy poco Nissan acaba de anunciar que iba a retirar varias. Y estaba viendo, no recuerdo en dónde, de un chavo que analizaba o sea, todo el impacto que iba a tener el cierre, o sea, todos los empleos que se iban a perder. Y yo decía, ¡guau! No sé si sea una mente tan fría o tan estratégica como para decir de que bueno. ¿Sabes qué? Objetiva, ¿no? Muy regulada, sí. Gente que pues se conoce, que se autogestiona, que entiende, que se ha vuelto empática. Digo, vas aprendiendo como todo, ¿eh? Claro. De las emociones
también puedes aprender, esta película no lo muestra, como de los procesos administrativos también, como de cómo impactan tus emociones en los procesos administrativos, pero primero creo que es un trabajo personal y luego lo vas haciendo poco a poco, eso va permeando en todas las demás cosas, ¿no? Como en los procesos administrativos también, en cómo gestionas a tu gente, en cómo a veces te puede ganar la vergüenza, a lo mejor, o cómo te gana, porque hemos hablado de la ira o de la tristeza, pero cómo te gana la envidia, si a lo La mejor... envidia, o sea, envidia y vergüenza creo que son dos emociones, o al menos que yo he visto, que normalmente son dos emociones que cambian muchas cosas, sobre todo en los procesos, porque experiencia personal, y lamentablemente para mí, en mis anteriores trabajos, sí me tocaba ver cómo muchos procesos se paraban meramente porque una persona decía no, y cuando le preguntaba sus razones no te sabía ni siquiera explicar por qué. Y lo analizabas y decías de que, o lo investigabas y decías que, pues es que Claro. no se le ocurrió a él, y como no se le ocurrió, dijo no, y ¿qué hizo? Sí. O sea, he visto muchos proyectos muy buenos que meramente porque a la persona que quería no se le ocurrió, no se hiciera. Claro, oye, súper mal gestionada la emoción. ¿Qué onda? O sea, como pudo haber sido algo bueno, no lo... Lamentablemente no puedo decir, pero lo quiero resaltar. pero lo quiero No hagan resaltar. eso, por favor, no hagan eso. No, Claro. porque sí, o sea, al menos a mí como mercaloco, me ha tocado ver cómo campañas muy buenas se van por la borda meramente porque una persona dijo, no, ¿qué se me Claro. ocurrió a mí? La mala gestión. Ahora imagínate en un escenario hipotético, nunca me ha tocado, pero yo pienso en un empresario que diga, no, pues, mira, la lona que puso allá o el espectacular que puso de aquel lado, o viste el comercial que hizo, hay que hacerlo igual. Y luego dices tú, pero ni siquiera somos el mismo giro. O sea, ¿Por qué lo vamos a hacer igual? Entonces dices, a ver, analiza tantito, ponte o a sea, pensar. piensa. Sí, o sea, chécate tu proceso administrativo, eso realmente va contigo, eso en verdad te va a ayudar. Sí, porque pues no, o sea, imagínate a alguien, no sé, imagínate, ¿qué le ponemos? Un food, una empresa de alimentos que quiera imitar ¿cómo se llama? Un anuncio de un casino. Claro. O Porque sea, un día pasé, me gustó, se ve chido, hay que hacer uno igual. uno de un casino. Sí. O sea, No. o sea, también, y ahí justo es donde entra esa parte de, oye, también Sí, cuidado. gestiona bien tus cosas porque nos puede llevar, o sea, por la borda una Mala decisión. una mala decisión o pues sí, una decisión. Tomada desde un aspecto que pudiera parecer que es eso, ¿verdad? Mira, este competidor está haciendo esto, hay que hacer lo mismo. ¿Qué tal y no cabe con nosotros? ¿Qué tal y no va con lo que estamos haciendo? ¿Qué tal y pues, simplemente no estamos en esa etapa, ¿no? Y pues te digo, esos son los casos en donde es peligroso, justo en ese tipo de casos, es muy peligroso que las emociones tomen ese control, porque algunas veces un control total sobre las decisiones. Claro, Entonces, totalmente. Qué difícil, ¿eh? porque, o sea, ya pasando un poquito a este tema, ¿cuál podrías decir tú o cuándo dirías tú que surge este tipo de problemas, ¿no? O sea, ¿cuáles son las situaciones más normales en las que, bueno, se cambió un poquito el planteamiento, pero ¿cuáles podrías decir tú que son las situaciones más normales en las que este problema surge? O sea, el problema de... No gestionar las emociones. Pues yo creo que número uno en la toma de decisiones, como lo veníamos platicando. En el tema que ya toca con los colaboradores, o sea, cuando eres un líder y no sabes cómo gestionar a tu personal por temas ya de no entender tus propias emociones y por ende no poder entender cómo sienten y piensan tus colaboradores, más que cómo piensan, cómo sienten. Y creo que también influye mucho en temas estratégicos que tienen todo que ver con las emociones, Un poco de hambre. que tiene todo que ver, perdón, con las emociones, el tema de estrategia. Pues creo que la estrategia tiene que ser algo muy bien pensado y funcional o más bien a través de herramientas que te puedan ayudar a tener la información concreta u objetiva
para poder tomar una buena decisión también, ¿verdad? Viene toda esta parte de controlar tus emociones, pero también creo que viene toda esta parte de solo tomo una buena decisión si en verdad estoy bien informado. O sea, no puedes decidir sobre algo que no has medido. Que no, ajá, Sí, justo. entonces, o que no entiendes, ¿no? Entonces, yo creo que ahí cobra mucha relevancia los sistemas ERPs O o sea, cualquier sistema de gestión cualquier empresarial sistema, o sea, porque que te justo ayude, ¿no? creo que no solamente es la cuestión de tomar decisiones, sino que también, al menos desde mi punto de vista, el hecho de tener un sistema en donde todo lo tengas, donde todo lo veas hasta cierto punto, en donde todo lo tengas organizado, creo que alivia un poco como esa carga emocional, a lo mejor de algunas personas que digan, bueno, ya no estás preocupado por una cosa que sí puedes ver, o sea, Sí, ya pues, te quita, vaya, a palabras simples, el hecho de que tengas un sistema, creo que también te da tiempo de pensar en las otras cosas, que hace poquito estaba escuchando un podcast que le mencionaban los intangibles, o sea, los intangibles, creo que el hecho de tener un sistema, un ERP, te ayuda tanto a hacer más fácil la operación, tanto a que te da tiempo de pensar en todos los intangibles, que es lo que venimos hablando. O sea, ¿tú qué opinas de eso? sí, la verdad es que yo creo que lo que no se mide no se puede controlar. Yo estudié administración de empresas y nuestro padre nuestro de la carrera era el proceso administrativo. Y todo el tiempo era como de, además de hacer 45 planes de negocio durante toda la carrera de 1000 empresas ficticias, pero te ponen a hacer como repetidamente planes de negocios. Era como este padre nuestro, perdón, del proceso administrativo, y era como de, ustedes se deben de saber el proceso administrativo, porque si no se lo saben, no son realmente administradores. Y era esta parte de planeación, organización, dirección y control. Y el maestro que nos tocaba de administración llegaba todo el tiempo y lo primero que decía, a ver, muchachos, ¿cuál es el proceso administrativo? Y luego todos, planeación, organización, dirección y control, ¿no? Y creo que viene sumado todo esto, ¿no? A este tema de los sistemas administrativos, a este tema del RP, que lo que no se mide no se puede controlar. Por ende, no podemos planear, no podemos organizar, no podemos dirigir y por supuesto no vamos a controlar nada, ¿no? Entonces, primero para planear tienes que tener toda la información disponible, ¿no? Entender cómo está funcionando tu negocio. Porque volvemos a lo mismo, cuando abres, quizá en este proceso de la emoción, de la alegría constante, pues dices, bueno, voy a abrir, no sé, una tiendita, porque yo veo que a mi vecina le va muy bien, entonces sí, yo quiero abrir una tiendita, y abres tu tiendita y luego tampoco analizaste dónde era un buen lugar para poner la tiendita y vas y la pones al lado del Oxxo. Y tú dices, no, La tiendita al lado del Oxxo, sí. Y se vuelve complejo porque pues fungen otros temas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si hubieras planeado antes de hacer eso, no? ¿Y qué pasa si tu emoción te hubiera dicho, a ver, relajado, vamos a abrir un negocio? Tienes a lo mejor tanto capital, pero detente, sí emociónate, pero vamos a planear primero, ¿verdad? Sí, ¿dónde quedaría bien? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vendría bien ahorita a las necesidades del mercado? ¿En qué podemos apoyar? Esto funciona, sí, esto funciona, no. Y creo que de ahí empieza a surgir todo el tema de la planeación. Y luego, bueno, ahora sí vamos a organizarnos. Ya elegí esta idea, creo que va bien con el mercado, vamos a colocarla en tal lugar porque ahí creo que hay más afluencia de gente, etcétera, ¿no? Te organizas y colocas tu negocio, etcétera, ¿no? Y luego ahí viene, no, pues ya planeé, ya organicé, ahora toca dirigir, pues ¿qué hago? Nunca había tenido un negocio. Bueno, ahora, ¿y qué sigue? Por eso y luego. Y entonces creo que ahí ya cuando empiezas a tener tus primeros clientes y empieza a entrar más gente, llegan los temas fiscales, entonces ya empieza a cobrar todavía más relevancia este tema. Bueno, ahora sí, creo que es momento de tener un sistema. El momento favorito del día. El momento favorito del día. Necesito un RP. Y sí lo necesitas, no te equivocas, realmente sí lo necesitas. Como lo decíamos, o sea, a final de cuentas es la herramienta que te ayuda a gestionar todo más fácil. Claro. O sea, digámoslo así, la herramienta que te hace la vida más fácil. Y te da tiempo de pensar en más cosas. Totalmente. Y pues mira,
para ya ir cerrando, ¿qué podemos aprenderle, al menos intensamente y todo, o sea, qué podemos aprender de intensamente y cómo podemos aplicarlo dentro de la gestión de una empresa? Pues yo diría que primero hay que entender nuestras emociones, hay que autogestionarnos primero a nosotros como líderes, como empresarios, como personas en generales. Yo creo que todo lo que emprendemos nace desde uno. Entonces, primero viene de este entendimiento. A lo mejor es el momento ideal para comprendernos y se vale también. ¿Por qué no pedir ayuda? Vamos a terapia, Sí, claro. entendámonos, vamos a ver qué pasa conmigo. Sí. Veo Intensamente, que es una película buenísima para estudiar este tema de las emociones. Y a lo mejor de ahí partir, ¿no? O sea, bueno, ya abrí un negocio, ya tengo mi negocio, ya estoy manejando gente, pues empezar también a crecer en conjunto con tu empresa y a lo mejor de ahí elegir un sistema administrativo que me ayude, ¿verdad? A gestionar toda esta parte de los procesos que hablábamos, elegir a Microsi, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí. Y que te facilite sobre todo y que te dé este tiempo, como tú bien lo comentabas, de poder hacer todas esas cosas que a veces en el día a día se pueden complicar por cuestiones más operativas y que son muy importantes, como la gestión de tus colaboradores, como la medición de indicadores, como la estrategia en un lugar. Entonces, todo eso creo que va muy bien apoyado de terapia y de un Un RP. RP. Totalmente. Como conclusión, podríamos dar un consejo simple y bonito. Consigue un RP y ve a terapia. Es la clave. Es la clave. Entonces, pues Joana, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Considero que ha sido un episodio muy, muy, muy productivo, sobre todo porque el hecho de tener tu punto de vista de todos estos temas nos ayuda como a ver más cosas más allá de la operación, vaya. Claro. Entonces te agradezco mucho tu participación el día de hoy. Esperamos volver a verte pronto. Esperamos que la productora te invite otra vez, porque ya ves que es medio Gracias, celosa. Consué. Ya ves que es medio celosa y a veces... Consué. Gracias. Me gustó mucho el guión. Y pues esperamos verte muy pronto. Muchísimas gracias por tercera vez. Y pues esperamos que hayan llegado hasta este momento porque es importante recalcarlo. Y compártanlo, no se les olvide compartirlo, darle like, Compartan. comentar, ponernos en los comentarios de qué otro tema les gustaría que habláramos, de qué otra película les gustaría que habláramos. Y pues nos vemos el siguiente mes con el siguiente episodio. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós.